Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ahora me voy a poner de pies aquí en el estudio porque voy a recibir, a uno de los más grandes del turismo, no solo en España, sino en el mundo, uno de los referentes como experto, como analista, como profesional del turismo y la comunicación en este mundo. Y para ello nos vamos a Madrid y ahí está el maestro Ignacio Vasallo. Don Ignacio, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esos no tan merecidos elogios. Bueno, ahí vamos a conocer un poquito a Ignacio Vasallo porque Ignacio fue el primer presidente de Tour España. Director general. Director general. Yo fundé Tour España y fui su primer director general en el año 85. Bueno, Ignacio, cuenta qué es Tour España. Tour España es el organismo encargado de la promoción internacional del turismo español, que se creó en 1985, cumple ahora 40 años, que se creó con motivo de la nueva reestructuración de las organizaciones turísticas con motivo del Estado de las Autonomías. Cada comunidad autónoma, en sus estatutos, se quedaba con la competencia total en materia de turismo. En general ponía entre las competencias de cada comunidad autónoma el turismo, punto. Yeah. Es decir que la Administración Central, la Dirección General de Promoción del Turismo, que yo ocupaba, se quedaba teóricamente sin ninguna capacidad ni siquiera de coordinar la actuación de las comunidades autónomas. Como eso era un sinsentido, se optó por la forma de crear un organismo de carácter comercial dependiente del mismo ministerio que pudiera ejercer la función, sin la competencia, hacer la promoción exterior, de acuerdo con las comunidades autónomas que poco a poco fueron entendiendo que era la solución más aceptable para todos. Es decir, fue una solución técnica a un problema político que estoy ahora simplificando, pero que en su día fue bastante complejo y difícil. El secreto fue, como siempre suele ser, el que el primer gobierno socialista de Felipe González, ya desde el año 83 había incrementado la dotación para la promoción internacional del turismo fuertemente, en un 30%, por la necesidad que teníamos de obtener divisas en aquellos momentos tan difíciles en lo que hacía referencia a ausencia de divisas, como digo, a inflación y a desempleo. Entonces esto era una situación clarísima y Tour España, que en un momento al principio pues todavía se mostraba insegura, como ya tenía el logotipo de Miró para hacer las campañas internacionales y ya estaba en marcha desde el año 84, la campaña España bajo el sol, Spain Everything Under the Sun, que ha sido la campaña turística española más premiada en la historia, pues la sustitución de la Dirección General por el organismo autónomo fue suave y se llevó a cabo con éxito. Bueno, los resultados están ahí, 40 años después, ¿no? Efectivamente, estoy muy, muy orgulloso y muy contento de que esto ya ha tenido lugar, y tengo que reconocer que, como otras veces no ocurre, que con motivo del 25 aniversario, primero del logotipo de Miró y de las campañas internacionales que nunca se habían hecho anteriormente, siempre habían sido distintas en cada país, y tal, el gobierno en el año 2008 me concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica, que es un premio que rara vez conceden a un funcionario. Así que a veces las actuaciones de los funcionarios también son reconocidas por los gobiernos. Porque tú no eres político, eres funcionario. Yo soy funcionario, nunca he sido político, nunca he militado en ningún partido político.
Otra cosa distinta son mis simpatías, Ya. que no las oculto, pero jamás he militado en un partido, porque además creo sinceramente que a nadie le importa la ideología ni tal, pero en cambio sí piensan que la militancia restringe la libertad, y que una persona con una militancia a lo mejor se ve obligado a hacer cosas que si fuera independiente no hubiera hecho. Ya. Bueno, Ignacio, después has estado por medio mundo en las embajadas, ¿no? Pues he estado destinado en mi segunda vida yo dimití en noviembre del 87, cuando ya llevaba 5 años, porque creo que no se debe de estar más tiempo en un solo puesto, aunque fueran 2, pero eran lo mismo. Monté una empresa privada con Julio Feo, que había sido secretario general de la presidencia con Felipe González, y en ella me mantuve hasta el año 1993, en el que la crisis económica ya no hacía rentable el mantener una empresa de consultoría. Entonces pasé a dirigir y a crear la Secretaría de los miembros afiliados de la OMT hasta el año 95, y en el año 95 el ministro Javier Gómez Navarro, que había sido anteriormente consultor conmigo, me ofreció un puesto que siempre me había apetecido mucho, que fue la dirección de la Oficina Española de Turismo en Nueva York, a donde fui encantado. Y ese fue el comienzo de mi segunda vida profesional. De tu periplo por el mundo, ¿no, Ignacio? De mi periplo por el mundo. De Nueva York pasé a Milán, de Milán a Londres, de Londres a París, y ya regresé a Madrid. Bueno, has estado en las oficinas más importantes del planeta. Efectivamente. O sea, que tenías manga, ¿no? Bueno, sí, tengo que decir eso, que los mandos que son los que deciden a dónde van los funcionarios, siempre en general siempre ha sido a través de concurso, pues reconocieron mis méritos y me enviaron a las oficinas más importantes. Eso para mí ha sido un orgullo. Yeah. Bueno, periplo, ya sabes, bueno, ya has dicho Nueva York, Milán, Londres, París. Y antes había estado en Nueva York en una vida anterior. O sea que Nueva York lo conoces como Madrid, ¿no? Bueno, Nueva York ahora ya no, porque Nueva York es la ciudad más mutante del mundo. Ya. O sea, una cosa es el Nueva York de los 70, que fue el que yo conocí las primeras veces que viajé allí, o el de los 80, que es el que también describe esa serie mítica de la televisión, El sexo en Nueva York, ¿no? Sí. Y otra ya es el de los 90, cuando yo llegué en medio de recién, todavía no superada la crisis inmobiliaria, y con el dólar por los suelos. En cambio, cuando ya me marché ya había sido superada esa crisis y Nueva York había comenzado a transformarse. Hoy día es una ciudad completamente distinta, donde zonas que todavía en mi etapa eran industriales, hoy son ya todas son ya de modernísimos edificios. Bueno, Nueva York, Ignacio, a precios tremendos. Sí. Nueva York es la capital del mundo, ¿eh? Sin duda. Nueva York es la capital del mundo porque están la gente más lista del planeta, y los que tienen más dinero se concentran allí. Incluso los súper ricos de San Francisco, Los Ángeles, pues muchos de ellos tienen casa en Nueva York. Todos los ricos compran casas en Nueva York, aunque sean desde rusos hasta los de cualquier nacionalidad. O sea que es una mezcla tremenda, con una población judía muy fuerte, con de un 20-25% de la población total, que son los más preparados, listos y progresistas de la comunidad judía de todo Estados Unidos, con una población de origen italiano importante, y bueno, de las gentes más variadas. Podemos comprobarlo muy sencillamente como quiénes han sido los alcaldes de la ciudad desde los años 30, empezando por La Guardia, ¿no? De origen italiano. Luego todos tienen un origen, no son los clásicos WASP que llaman, ¿no? Blancos y anglosajones, sino pues Ed Koch, que también era judío, como Bloomberg
o negros, como el actual Ed Williams, o ya el caso más extraordinario es el actual candidato Mandami, que es el que va a ganar, que un joven de 33 años que es musulmán y que pertenece a los llamados demócratas socialistas. Uh-huh. Es decir, es una verdadera revolución en esa ciudad que para entenderla hay que estar permanentemente allí. Está claro. Mira, Ignacio, hace un par de semanas daba una conferencia en Madrid, en la cual era un orgullo porque estabas tú ahí escuchándome, y después me hacías una corrección que quiero que especifiques, porque yo hablaba del año 2024, de casi los 1.500, no llega, pero bueno, de los 1.500 millones de turistas extranjeros que se mueven en el mundo, y yo decía que había 2.000 millones de turistas haciendo turismo nacional dentro de los países. Posteriormente, cuando terminó, que te lo agradezco, me hacías la corrección. Dice, no son 2.000, son 6.000 millones, ¿no? Efectivamente. En este año, las cifras que dabas, lógicamente, eran las del año 24, que son las últimas disponibles, sí. y se corresponden con cosas publicadas. O sea, tú no te las habías inventado, ya. Eso está claro. Pero ya en este año, los datos que tenemos ya respecto al 2025, sí, habremos superado holgadamente los 1.500 millones de turistas internacionales, sí, que es decir, según la definición del OMT, es decir, que pasan al menos una noche fuera de su país, y más de 6.000 millones de turistas nacionales, es decir, de nuevo, que pasan una noche en su propio país. Pensemos que solamente en España los turistas nacionales superan los 100 millones, y lo mismo, los 120, 140 en Francia o en Italia. No son turistas, son ni en un caso ni en otro, son viajes de turistas, porque pensemos que son 1.500 millones de viajes, pero muchos de ellos son repetidos, claro, o sea, a lo mejor son 1.200 millones. Sí, efectivamente. El turismo nacional, el turismo dentro de las naciones es el más importante. Pero estás hablando, Ignacio, de 6.000 millones de viajes que se hacen dentro de los países. Entonces, 6.000 más 1.500, estamos hablando de 7.500 millones de viajes que se hacen al año en el mundo. Esto es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad, pero lo tremendo es que las previsiones de IATA y de las agencias que hacen este tipo de previsiones, como por ejemplo la OMT, la antigua OMT, o la OCDE, nos indican que esperan un crecimiento continuado al menos de un 3% anual. En los últimos años hemos crecido más, hemos crecido del orden del 5%, tras superar, lógicamente, la pandemia, los efectos del COVID. En los años siguientes, el 23 crecimos fuertísimamente, hubo una recuperación. En el 24 crecimos muy fuerte. En el 25 ya se ha apagado un poquito el efecto champán, pero va a seguir. Y a veces, claro, ya con estas cifras tan extraordinarias, claro, un 3% de 6.000, pues son 180 millones. Es una barbaridad, una barbaridad. Son cifras tremendas que nos indica la importancia relativa del turismo, no solamente de forma muy destacada en España, sino también en el resto del mundo. Mira, Ignacio, una pregunta así difícil. ¿Tú crees que España superará a Francia en un par de años? No, en número de turistas, no, yo espero que no. No. No es que lo creas, estoy seguro. Estoy seguro y creo que se apunte ahí para a ver si hay alguien que me acepta la apuesta. Ya. Es técnicamente imposible, pero no porque nosotros no tengamos más o menos turistas que Francia. Nosotros tenemos unos ingresos por turismo claramente superiores a los franceses y unas estancias totales, incluidas nacionales, casi un 30% superiores a los franceses, porque la mayor parte de las vacaciones de los franceses las hacen en sus propias casas de segunda residencias, ¿no? Uh-huh. Por lo cual no van a Fonata. Entonces, el sistema estadístico que sigue la OMT
voy a ponerte un ejemplo que lo explica claramente, hace que una familia alemana, holandesa o belga, o que vaya de vacaciones a España a pasar 15 días en coche y se quede una noche a dormir en Francia, lo que es habitual, y regrese haciendo exactamente lo mismo, son 8 turistas para Francia y solamente 4 turistas para España, cuando son 8 pernoctaciones para Francia y 60 para España. Ya. Entonces, si el turismo sigue creciendo, pues el turismo, el número de turistas que van a Francia procedente de estos países crecerá más que el de los que vienen a España, con lo cual es como aquello de Aquiles y la tortuga, ¿no? Ya. Es imposible que cojamos a Francia con este método estadístico. En cantidad, pero en pernoctaciones somos los reyes del planeta. Los hemos superado hace mucho, Sí. pero llevamos ya lo menos 10 años habiéndole superado a Francia y a Italia. España es el primer país de lejos Sí. en turismo y es el primer país del mundo en turismo vacacional. Sí. O sea que es que a veces no queremos o nos da vergüenza reconocer lo que nos merecemos. España es el primer país del mundo en turismo vacacional. Porque claro, Estados Unidos, que es un continente, tiene técnicamente más turistas que España, pero la mayor parte de ellos, o una gran parte de ellos, van por otros motivos de negocios, de estudios, de cosas muy diversas. Pero turistas, tiene menos que España. Y por supuesto Francia y turistas internacionales. Y por supuesto Francia e Italia. Ya. O sea, somos los reyes en el planeta, en el mundo del turismo. Sí, bueno, los reyes en el planeta dentro de esas condiciones. Sí. Ahora, la segunda parte. Todo esto que he dicho es lo que hace referencia a las cifras brutas. Es decir, tenemos mayores ingresos y tenemos también mayores pernoctaciones, muchas más. Ahora hay que hacer otro tipo de estudios, y eso está bien en las tablas input-output del turismo, explicando cuánto nos cuesta eso. Ya. Cuánto nos cuesta. O sea, hay que tener en la tabla un debe y un haber, no solamente un haber. Cuánto nos cuesta, y cuanto más crecemos en algún tipo de turismo, hay un momento en que los costes marginales son superiores a los ingresos marginales. Entonces hay muchos turistas que nos cuestan más de lo que nos aportan. O sea que no hay que estar siempre tan orgullosos de los éxitos, sino que hay que mirarlos con precaución para estar permanentemente atentos a sacar la mayor rentabilidad económica y sobre todo social, porque a fin de cuentas el turismo, las ventajas del turismo tienen como objetivo la mejora de la forma de vida de las poblaciones locales. ¿Tú crees que podemos morir de éxito en España? En muchos lugares sí. ¿Sí? Claro, en algunos lugares sí, si no se toman medidas que muchos gobiernos locales no están dispuestos a tomar porque son muy duras. Hay momentos, vemos lo que está pasando en ciertas zonas de Ibiza, por ejemplo, lo que ha pasado este verano, donde la población local está siendo expulsada de sus casas por el uso turístico de viviendas, donde los maestros, policías, etcétera, necesarios para el mantenimiento de funcionamiento de los sistemas no pueden encontrar alojamientos. Hay muchos que están alojados en Mallorca, ejemplo, en Mallorca y en Ibiza, sí, sí. en furgonetas, Sí. etcétera. Y eso está pasando también. Yo me encontré un montón de médicos que iban todos los días de Mallorca a Ibiza. Exactamente. Bueno, pues eso es un ejemplo de que hay consecuencias negativas que tienen que ser estudiadas. Claro que se puede morir de éxito y no seríamos el primero que lo hiciera. Hay que tomarse muy en serio estas cuestiones, porque a veces el éxito oculta que dentro de ese éxito está ya el cáncer de un fracaso. ¿Por qué no hemos regulado la vivienda vacacional, Ignacio? Sí, está regulada. Pero claro, adecuadamente, yo creo que está media. Desde el 1 de enero
desde el 1 de enero de este año 25 está en funcionamiento el registro nacional, igual que... ¿Pero vale para algo ese registro? Porque... Sí, claro que vale, claro que vale. Todavía es pronto porque durante los primeros 6 meses fue de carácter provisional, todavía es pronto para valorarlo, pero la impresión que tengo de lo que está pasando aquí en Italia, que es el país más parecido al nuestro en ese sentido, es que han sido anulados decenas de miles de pisos que figuraban como turísticos. Claro que vale. Eso es una transposición de una norma de carácter europeo que tiene todo el sentido del mundo. O sea, lo que no puede ser es que todo el crecimiento, prácticamente todo el crecimiento en el número de pernoctaciones sea al margen de las infraestructuras alojativas tradicionales, es decir, de los hoteles y los apartamentos turísticos tradicionales. Claro, eso no puede ser porque los efectos en creación de empleo, en beneficio para las poblaciones locales son muy inferiores. Y esto es una cosa recientemente nueva, ¿no? Desde que han aparecido las plataformas de alquiler turístico. Claro que hay que regularlo y que es necesario regularlo. Pero Ignacio, y todo el mundo que está ilegal, porque hay ilegales cientos de miles de casas. No, se están registrando. Lo que hay, el fenómeno más difícil de controlar es lo que en las estadísticas oficiales figura como alojamiento no de mercado. Ya. Es decir, aquel alojamiento que no está en el mercado, pero está registrado, ya, como se figura como visitando o para visitar a amigos y familiares. Hay algunos turistas extranjeros, sobre todo ingleses, ¿no?, que efectivamente vienen a casas de amigos y familiares, pero hay una gran cantidad que alquilan esas casas para uso turístico en su país, como digo, especialmente en Inglaterra, y cuando les preguntan, dicen, para no pagar impuestos, porque los evaden tanto en un sitio como en otro, dicen que han venido a casa de su tío, de su primo o de unos amigos. Uh-huh. Esto es un problema en turismo, que hay muchos agujeros que son muy difíciles de cubrir, porque no hay maneras técnicas de hacerlo perfectamente. Exigiría unas inspecciones mucho más fuertes de las que las administraciones actualmente tienen capacidad de hacer. Pero ya no hay cientos de miles de casas turísticas ilegales. En total hay 380.000 alojamientos de uso turístico no tradicional, pero está ya en gran medida. O sea, que tú crees controlada. Que la medida va a funcionar. La medida, eso yo no tengo la bolita de cristal, pero lo que sí creo es que sobre el papel, uh-huh, ya sabemos que la Unión Europea hace estas cosas lenta pero con cuidado, sobre el papel es una medida que apunta bien. Ya. Bueno, pues Ignacio, ha sido un placer escucharte, ¿eh? Pues a vuestra disposición. Para mí ha sido un placer estar otra vez en Capital Radio. Bueno, eres el maestro, o uno de los maestros, vamos a decir uno de los maestros. Eso es más acorde a la realidad. Eres uno de los maestros del turismo en nuestro país. Es un orgullo poder hablar contigo, escucharte, porque eres un sabio del mundo del turismo, ¿eh? Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, Ignacio Vasallo, querido amigo, buen día, que tengas buen día en Madrid, que Madrid va también como una moto, ¿eh? Sí, efectivamente. Sobre todo es que en Madrid ocurre un fenómeno y que también está ocurriendo en Barcelona, que es que la nueva hotelería es toda de lujo, sí, o casi toda. Toda es de 4 o 5 estrellas, pero se están inaugurando muchos hoteles de 5 estrellas, casi todo lo que se inaugura, no solamente de grandes edificios, como era lo tradicional, sino de pequeños hoteles boutique. O sea que la calidad del turismo que está llegando a Madrid es mucho mejor que la de hace en términos de gasto.
es mucho mejor que la de hace unos años. Bueno, ¿ya tienes las entradas para la Fórmula 1? No voy a ese tipo de eventos que son ruidosos y no me interesan absolutamente nada, ni creo que aporten nada desde un punto de vista económico o hacia al turismo de una ciudad. Más bien, de nuevo, como otros de los casos, hay que analizar ventajas e inconvenientes para estar seguros de que el resultado es positivo, y yo no lo tengo nada claro. De eso hablamos otro día. Ignacio Vasallo, un abrazo muy fuerte. Nos vemos, el mes que viene nos vemos. Venga, otro para vosotros. Un abrazo. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.